Un hombre adinerado emplea a una joven de escasos recursos para atender a su hija enferma. Al regresar a casa antes de lo habitual, quedó impactado al presenciar lo que tenía ante sus ojos. En la lujosa residencia de los Valenzuela, el silencio era tan denso como el ambiente impregnado de desinfectante. Alejandro Valenzuela, un exitoso empresario reconocido por su actitud imperturbable en las reuniones empresariales, se hallaba parado en la entrada del cuarto de su hija, Carmen. La pequeña de 8 años permanecía quieta en la cama, rodeada de aparatos que sonaban sin cesar, controlando cada palpitar de su delicado corazón. Alejandro miraba a su hija con una combinación de cariño y angustia. Carmen sufría de una enfermedad progresiva que la mantenía postrada en esa cama desde hacía varios meses. Los más destacados doctores de la nación habían pasado por esa sala, presentando diagnósticos pesimistas y terapias que, hasta el momento, solo habían conseguido frenar el progreso de la enfermedad. Hola, señor Valenzuela. Los pensamientos del personaje se vieron interrumpidos por una voz delicada. María se encontraba desempeñando sus labores como enfermera en ese momento. Ha llegado el momento de que Carmen tome su medicamento. Alejandro asintió en silencio y se apartó para permitir que María pasara. Presenció cómo la enfermera daba los medicamentos con destreza y afecto, dirigiéndose a Carmen en tono suave, a pesar de que la pequeña no pudiera contestar. Después de que María acabó, Alejandro salió detrás de ella de la habitación. Con fatiga en su tono de voz, María pidió sinceridad. ¿Cuál es su opinión sobre Carmen? María titubeó antes de dar una respuesta. Carmen es una persona valiente, pero requiere algo más que simplementos médicos y equipos. ¿No es así, señor? Al terminar la oración, la voz de Alejandro se quebró un poco. María asintió con la cabeza. Señor Valenzuela, su hija requiere de compañía constante, estímulo y presencia continua para conversar, narrar historias y mantener viva la conciencia de un universo que trasciende las limitaciones físicas del entorno actual. Las palabras de María impactaron a Alejandro de lleno en el vientre. A pesar de tener la certeza de estar en lo correcto, se cuestionaba cómo podía entregarse por completo a Carmen, dado que su empresa, erigida con tanto empeño, demandaba su atención ininterrumpida. El remordimiento lo consumía internamente. Comprendo, expresó al fin. María, puedes retirarte, gracias. Alejandro pasó la noche sin poder conciliar el sueño. En su amplia cama king size, daba vueltas en medio de sus pensamientos, que iban desde Carmen hasta su compañía y la memoria de su difunta esposa, Elena. Elena tendría conocimiento de cómo actuar en esa situación. Siempre fue el pilar de la familia, encargándose de armonizar responsabilidades laborales y domésticas. Sin embargo, Elena ya no se encontraba allí. El accidente de coche que afectó a Carmen y la dejó postrada en la cama también se llevó a ella. Al día siguiente por la mañana, Alejandro decidió. Se comunicó con su ayudante y le indicó claramente qué hacer. Buscaba emplear a una persona para cuidar a Carmen a tiempo completo, que pudiera estar a su lado todo el tiempo, sin descanso. Alguien capaz de brindar a su hija lo que él no podía, dedicación y cuidado ininterrumpido. Inmediatamente se inició la búsqueda. Recorrieron la residencia expertas en enfermería, especialistas en terapia ocupacional e incluso una reconocida curandera, sugerida por uno de los asociados de Alejandro. Sin embargo, ninguna de ellas resultaba ser la indicada. Unas resultaban excesivamente formales, mientras que otras parecían demasiado superficiales. Ninguna lograba comprender verdaderamente las necesidades de Carmen. En ese momento, Lucía hizo su aparición. Fue en la sala de espera de su despacho donde Alejandro se encontró con ella por primera vez, sentada de manera algo incómoda en uno de los elegantes sofás de piel. No se adaptaba en lo más mínimo al entorno. A pesar de estar impecable, su vestimenta mostraba signos evidentes de deterioro. Las manos rugosas y llenas de callos contaban la historia de años dedicados al esfuerzo laborioso. Lucía Mendoza, por favor, llamó la recepcionista. Al levantarse, Lucía se ajustó ansiosamente la falda. Al ingresar a la oficina de Alejandro, notó la firmeza en su mirada a pesar de su visible inquietud. Lucía saludó al decir señor Valenzuela, mientras le agradecía por darle la bienvenida, tendiéndole la mano.
Al estrechar la mano de Alejandro, percibió la fuerza de su agarre. Invitándolo a sentarse, le indicó la silla ubicada frente a su escritorio. ¿Qué razones considera que le hacen idóneo para encargarse del cuidado de mi hija? Antes de contestar, Lucía tomó una profunda bocanada de aire. No cuento con títulos de renombre ni trayectoria en hospitales de gran envergadura, señor Valenzuela. Cuento con un corazón listo para amar y proteger a tu hija como si fuera propia. Durante toda mi vida, me he dedicado al cuidado de niños, incluso de mi hermano menor que sufre de parálisis cerebral. Conozco la experiencia de presenciar a un familiar batallar contra su propio organismo a diario. Comprendo la relevancia de mantener viva la esperanza. En silencio, Alejandro observaba atentamente cada movimiento y cada cambio en el tono de voz de Lucía. En ella había algo especial, una sinceridad que no había observado en ninguno de los demás postulantes. Alejandro preguntó por su situación actual. Para este empleo, tendría que residir en la mansión. ¿Está lista para afrontar esa situación? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas brevemente, aunque su voz permaneció decidida. Señor Valenzuela, no tengo ningún lazo que me ate a algún sitio. Hace medio año que mi hermano falleció. Desde ese momento, he estado en la búsqueda de un objetivo, de un motivo para continuar avanzando. Considero que tener como objetivo principal el cuidado de su hija sería una excelente opción. En la oficina se produjo un instante de calma absoluto. Alejandro se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, sin mirar a Lucía. Al regresar, ya tenía claro lo que quería. Sin más, anunció, tienes el trabajo. Mañana mismo puede hacer el traslado. Será mi asistente quien proporcionará toda la información necesaria. Sorprendida por lo rápido que tomó la decisión, Lucía parpadeó. Le agradezco, señor Valenzuela, no le fallaré. Deseo que así sea, contestó Alejandro, ya que la seguridad de mi hija depende de usted. Al día siguiente, Lucía se presentó en la mansión Valenzuela con una valijita que guardaba todos sus bienes. La criada la recibió y la guió por largos corredores hasta llegar al cuarto de Carmen. Alejandro se encontraba en ese lugar, erguido al lado de la cama de su hija. Al entrar Lucía, él se volvió y por un instante, pareció que iba a expresar algo, pero en vez de eso, solo asintió y abandonó la habitación, dejando a Lucía y Carmen solas. De forma pausada, Lucía se aproximó al lecho. Carmen descansaba en ese lugar, de tamaño reducido y delicada, unida a tubos y aparatos. Con delicadeza, Lucía agarró la mano de la pequeña entre las suyas. «Salud, Carmen», mencionó con tono apacible. «Mi nombre es Lucía. He llegado para velar por tu bienestar y estar a tu lado. Aunque no nos hayamos conocido antes, confío en que podamos entablar una amistad». Ante la ausencia de una respuesta, Lucía no perdió la esperanza. Tomó un libro de su bolso y empezó a leer en voz alta. El Principito era el libro que más le gustaba cuando era niño. Lucía inició narrando sobre un planeta distante de donde procede un diminuto príncipe, llenando la habitación con relatos de rosas, zorros y estrellas que emiten risas. Así dio inicio la nueva etapa de Lucía en la imponente residencia de los Valenzuela. Jornadas enteras y noches completas se destinaban al cuidado de Carmen, narrándole historias, entonando melodías, describiéndole un universo invisible para la pequeña, pero al que Lucía se empeñaba en acercar a su alcoba. Desde la distancia, Alejandro contemplaba la situación, debatiéndose entre su anhelo de estar junto a Carmen y el temor de afrontar la verdad sobre su situación. Observaba cómo Lucía atendía a su hija con una entrega que superaba las expectativas laborales, y aunque nunca lo expresaba abiertamente, algo en su interior comenzaba a albergar una pizca de optimismo. Las semanas transcurrieron, seguidas por los meses. La rutina quedó fijada en la gran residencia. Lucía dedicaba todo su tiempo despierta a estar con Carmen, combinando el cuidado médico con la estimulación de los sentidos. Narraba historias, mencionaba las condiciones meteorológicas, e inclusive recolectaba flores del jardín para que Carmen disfrutara de su fragancia. Mientras Lucía entonaba una canción suavemente para Carmen una tarde, percibió un sutil movimiento en los dedos de la pequeña. Mantuvo la respiración, con el temor de que todo fuera producto de su mente.
Sin embargo, volvió a ocurrir, esta vez un leve espasmo, casi imperceptible, pero sin duda alguna, tangible. Lucía exclamó el nombre de Carmen con el corazón latiendo con intensidad. ¿Me estás escuchando? En caso de que puedas escucharme, trata de intentar la movilidad de tus dedos una vez más. Después de un breve lapso que se hizo interminable, los dedos de Carmen volvieron a moverse con lentitud. Las lágrimas de felicidad brotaron sin poder ser detenidas por Lucía. Dirigiéndose velozmente hacia la entrada, exclamó: «Señor Valenzuela, por favor, acuda con prontitud». Al instante de escuchar que Carmen se había desplazado, Alejandro acudió con rapidez, mostrando en su rostro una combinación de ilusión y temor. ¿Qué sucedió? Lucía indicó la mano de Carmen, mencionando: «Los dedos, señor». Se desplazaron en 2 ocasiones. Acercándose a la cama, Alejandro tomó la mano de su pequeña entre las suyas. «Carmen, querida, ¿me escuchas? En caso de que puedas escucharme, por favor, haz el gesto de mover tus dedos». En la habitación reinaba un profundo silencio durante la espera, hasta que, de repente, los dedos de Carmen se desplazaron ligeramente. Un sollozo se escapó de Alejandro mientras apretaba la mano de su hija contra su pecho. Entre sollozos, susurró: «Mi pequeña». Lucía, llena de emoción, contemplaba la escena con su valiente hija. Desde su llegada a la mansión, fue la primera vez que observó a Alejandro Valenzuela en un rol distinto al de un millonario imponente. Lo vio como un padre ansioso por establecer una conexión con su hija. Esa noche, tras la evaluación médica a Carmen que confirmó su progreso neurológico, Alejandro convocó a Lucía a su oficina. Con emoción reprimida en su voz, exclamó: «Vaya, Lucía. No tengo palabras para expresar mi gratitud por todo lo que ha hecho por Carmen y por nuestra familia». Lucía movió la cabeza en señal de desaprobación. «No es necesario que me dé las gracias, señor Valenzuela. Carmen es una niña increíble. Tenerla a mi cargo es un honor». Alejandro la observó detenidamente, como si estuviera contemplándola por vez inicial. «¿Tiene conocimiento? Al momento de contratarla, creí que estaba empleando a alguien para desempeñar una labor. Sin embargo, ha sido usted quien ha devuelto la vitalidad a este hogar». Bajo la mirada intensa de Alejandro, Lucía percibió cómo su rostro se ruborizaba. Susurró que solo realiza lo que considera adecuado. Alejandro señaló que eso superaba lo que la mayoría de las personas hacían. En un instante, reinó un silencio denso que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Por último, Alejandro volvió a tomar la palabra. «Desearía aprender de su experiencia en el cuidado de Carmen, aprender a cuidarla con la misma dedicación que usted demuestra». Las expresiones de Alejandro dejaron a Lucía asombrada. Al inicio, este señor, que en un principio había dado la impresión de ser distante y poco afectuoso, estaba revelando una fragilidad que ella jamás habría imaginado. Con una expresión amable en su rostro, Lucía asintió y dijo: «Claro que sí, me alegrará compartir todo mi conocimiento contigo». De esta manera, se inició un nuevo enfoque en la residencia Valenzuela. Alejandro comenzó a dedicar más tiempo en la habitación de Carmen, observando y adquiriendo conocimientos de Lucía. De manera gradual, adquirió la habilidad de disfrutar cuentos con voces alegres, entonar melodías infantiles y narrar el entorno de forma que Carmen pudiera visualizarlo. Lucía contemplaba con una combinación de satisfacción y otros sentimientos indefinidos cómo Alejandro evolucionaba de ser un padre distante a uno plenamente entregado. Observaba cómo sus ojos se tornaban más tiernos al dirigirse a Carmen, y cómo su tono de voz se transformaba al entablar conversación con ella. Los días pasaron a ser semanas, y éstas a su vez se transformaron en meses. La salud de Carmen continuaba mejorando poco a poco. En este momento, tenía la capacidad de mover no solo los dedos, sino también la cabeza. Mantenía la mirada en los movimientos de la habitación, y a pesar de su incapacidad para comunicarse verbalmente, sus gestos faciales reflejaban emociones incipientes. Una tarde, mientras Lucía y Alejandro se encontraban junto a la cama de Carmen, compartiendo la lectura de un cuento, ocurrió un evento sorprendente. Carmen esbozó una leve sonrisa, apenas visible pero claramente definida.
La sonrisa de Carmen cambió el rumbo de la vida en la residencia Valenzuela. Parecía que un destello de luz solar había atravesado las espesas nubes que habían ensombrecido sus días por un largo periodo. Impulsado por los avances logrados, Alejandro decidió dedicar más horas a su hija, delegando parte de sus tareas como empresario a sus empleados. Lucía contemplaba cómo se producía ese cambio con una combinación de felicidad y una emoción más intensa que no se animaba a mencionar. Observaba cómo Alejandro cambiaba su actitud, su risa, que solía ser poco frecuente, ahora resonaba por toda la casa señorial. Cada vez que él le dedicaba una sonrisa, una sensación cálida invadía su pecho, al igual que cuando sus manos se encontraban por accidente mientras compartían la responsabilidad de cuidar a Carmen. Mientras Carmen descansaba plácidamente, Alejandro propuso a Lucía disfrutar de una taza de café en el jardín. Mientras estaban en un asiento de hierro forjado, rodeados por el perfume de las rosas, Alejandro expresó sus sentimientos con una voz llena de emoción. Expresó su gratitud a Lucía por su ayuda de una manera muy sincera, mirándola directamente a los ojos. Cuando todo parecía estar en la oscuridad, tú iluminaste nuestras vidas. Bajo la mirada penetrante de él, Lucía experimentó cómo su rostro se ruborizaba. No es necesario que me des las gracias, Alejandro. Carmen es una niña extraordinaria, y tú, eres un padre excepcional. En un instante, el silencio se hizo presente, lleno de una tensión no expresada. Inclinándose suavemente hacia ella, por un momento Lucía creyó que Alejandro iba a darle un beso. Sin embargo, en ese instante, el dispositivo en su bolsillo emitió un sonido, señalando que Carmen estaba despertando. La situación se quebró de repente, llevándolos de vuelta a la habitación de Carmen con prisa. Sin embargo, algo había alterado su dinámica, una conexión que resultaba imposible de pasar por alto. En los días que siguieron, predominaba una atmósfera cargada de una agradable tensión, miradas furtivas, roces casuales y sonrisas cómplices en presencia de Carmen. Cada vez que Alejandro aparecía en la habitación, Lucía experimentaba emociones propias de la juventud, sintiendo su corazón latir con fuerza como en sus años de adolescencia. Sin duda, la felicidad siempre trae consigo desafíos. Una mañana, durante el momento en que Lucía estaba aseando a Carmen como de costumbre, percibió algo inusual. La pequeña mostraba signos de tener temperatura alta y su respiración se notaba más dificultosa de lo habitual. Preocupada, Lucía contactó de inmediato a Alejandro y al doctor de la familia. Los siguientes momentos estuvieron llenos de intensa actividad. Entre el ir y venir de médicos, el sonido de las máquinas y los pitidos constantes, Alejandro caminaba de un lado a otro por el pasillo, visiblemente nervioso. Al fin, el doctor abandonó la habitación con un semblante serio. El señor Valenzuela comunicó que teme que Carmen haya adquirido una infección. Es urgente llevarla al hospital de inmediato. En ese instante, todo se detuvo para Alejandro y Lucía. En un abrir y cerrar de ojos, se esfumaron todos los avances y las ilusiones de los meses anteriores. Al ser trasladada Carmen en la ambulancia, Alejandro se desplomó en los brazos de Lucía, dejando escapar sollozos que llenaron el repentino silencio de la mansión. En la institución médica, el tiempo transcurría lentamente, como si se tratara de largas jornadas. Alejandro y Lucía se relevaban para acompañar a Carmen, conversando con ella, entonando canciones y asegurándole que contaba con su apoyo. Los doctores se movían constantemente, modificando los fármacos y llevando a cabo exámenes. En una de esas noches largas de guardia, Alejandro finalmente colapsó. Mientras estaba al lado de la cama de Carmen, con Lucía a su lado, permitió que las lágrimas se deslizaran sin restricciones. Lucía, no puedo dejarla escapar, murmuró con la voz entrecortada por la emoción. He perdido a Elena. En caso de que también pierda a Carmen, dudo de mi capacidad para continuar. Tomando la mano de Alejandro entre las suyas, Lucía la apretó con delicadeza mientras le aseguraba que no la dejaría ir. Carmen muestra una gran fortaleza, es una combatiente, y cuenta con nuestro apoyo. No tenemos intención de darme por vencidos. Alejandro contempló a la joven, con los ojos resplandecientes a causa del llanto, y acto seguido, se inclinó para darle un beso. Se trató de un beso urgente,
cargado de temor y anhelo, pero también de un sentimiento más intenso, algo que había ido desarrollándose entre ellos a lo largo de varios meses. Al momento de la separación, tanto él como ella mostraron asombro ante lo ocurrido, pero antes de poder expresarse, un ruido los tomó por sorpresa. En movimiento estaba Carmen, con sus ojos que poco a poco se abrían. Carmen susurró. ¿Papa? El desuso de su voz la hizo sonar ronca. Carmen rompió su silencio tras el accidente al pronunciar el nombre de Lucía. Alejandro y Lucía se observaron con ojos brillantes, emocionados y felices. En ese instante, tuvieron la certeza de que, sin importar lo que ocurriera, afrontarían unidos el porvenir como una unidad familiar. Los días posteriores en el centro médico fueron un vaivén de sentimientos. Carmen continuaba progresando poco a poco. Cada vez que hablaba, sus palabras resonaban como una melodía encantadora para Alejandro y Lucía. No obstante, la influencia de su situación seguía presente sobre ellos como una sombra amenazante. Alejandro y Lucía permanecían cerca de Carmen todo el tiempo, alternándose para descansar en el incómodo sofá de la habitación del hospital. Se podía sentir la tensión entre ellos. El beso que habían dado se percibía en el ambiente como una incógnita sin resolver. Mientras Carmen descansaba, Alejandro decidió llevar a Lucía a la cafetería del centro médico. Tomando café tibio, decidieron hablar sobre el tema delicado que habían evitado. Alejandro, con voz suave y llena de sentimiento, mencionó lo sucedido la noche anterior. De manera delicada, Lucía lo detuvo en medio de su discurso. Alejandro, no es necesario que te des explicaciones. Comprendo que experimentaste un momento de fragilidad, de temor. Negó Alejandro, tomando su mano en la mesa. No se trató únicamente de eso. Desde tu llegada, Lucía, todo ha tomado un rumbo distinto en nuestras vidas. Tanto para Carmen como para mí. Has sido tú quien ha iluminado nuestro camino en momentos de sombra. El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. Soy Alejandro. Justo en ese momento, el localizador de Alejandro sonó de manera apremiante, impidiéndole seguir adelante. La habitación pertenecía a Carmen. Regresaron corriendo, sintiendo como el temor los dominaba. Cuando llegaron, vieron a Carmen despierta, con sus ojos abiertos y llenos de miedo. Con voz temblorosa, expresó: «Padre, mis piernas no responden». Todo se detuvo en ese momento, como si el mundo entero hubiera quedado inmóvil. En pocos minutos, los doctores arribaron y llevaron a cabo evaluaciones y análisis médicos. Alejandro y Lucía aguardaban en el exterior. Unidos estrechamente, el temor era evidente en su presencia. Tras un largo periodo de tiempo, el doctor salió con un semblante serio. Al dirigirse al señor Valenzuela, le informó que la infección había provocado una hinchazón en la médula espinal de Carmen. Actualmente, no podemos confirmar si la parálisis es de carácter transitorio o duradero. Alejandro experimentó cómo la tierra se desvanecía debajo de él. Lucía mantuvo firme su agarre, su voz temblorosa al cuestionar: ¿cuáles son nuestras opciones? El doctor indicó seguir con el tratamiento para combatir la infección y empezar con sesiones intensivas de fisioterapia. El futuro revelará si Carmen logrará recuperar su capacidad de movimiento. Al final de esa noche, cuando Carmen por fin cayó rendida por el temor y los desafíos, Alejandro y Lucía permanecieron en silencio en el corredor del centro médico. La carga de la situación pesaba sobre ellos como una pesada losa. Alejandro susurró con la voz entrecortada: «No puedo enfrentarlo por mí mismo. Necesito tu presencia, Lucía. Es fundamental que permanezcas a nuestro lado. No solo desempeño el rol de enfermera de Carmen, sino que también soy considerada parte de nuestra familia». Con los ojos llenos de lágrimas y una firme determinación, Lucía afirmó a Alejandro que no se marcharía a ningún lugar. «Estamos unidos en esta situación. Sea cual sea la situación». En el pasillo del centro médico, dos corazones se fundieron en un abrazo, unidos por el cariño hacia una pequeña y un vínculo especial que crecía entre ellos. Desconocían lo que les depararía el porvenir, pero estaban seguros de que lo afrontarían en compañía. Los días se transformaron en semanas, y estas a su vez en meses. Para Carmen, Alejandro y Lucía,
El hospital se convirtió en su día a día, en una rutina completamente distinta. El cuarto de Carmen se convirtió en un acogedor espacio repleto de ilustraciones, lecturas y juegos. Alejandro decidió colocar un sofá-cama más acogedor, ya que sabía que ninguno de ellos se marcharía mientras Carmen estuviera presente. La terapia física pasó a ser el eje principal de su rutina diaria. Carmen se dedicaba por completo a cada sesión, demostrando una determinación que impresionaba incluso a los profesionales de la salud. Alejandro y Lucía la acompañaron en todo momento, dándole ánimos, enjugando sus lágrimas de desaliento y festejando cada avance pequeño. Durante una de las terapias físicas, tuvo lugar un evento milagroso. Mientras Carmen se encontraba en las barras paralelas, esforzándose por avanzar, su pie derecho se deslizó suavemente hacia el frente de manera inesperada. «He logrado hacerlo», exclamó Carmen, con los ojos llenos de emoción. «Papá, Lucía, por favor, observen». Alejandro y Lucía se apresuraron a acompañarle. Las lágrimas fluían sin control por sus mejillas. El fisioterapeuta, también lleno de entusiasmo, procedió a llevar a cabo pruebas adicionales. Al llegar para evaluar a Carmen, el doctor expresó: «¡Qué asombroso! La reducción de la inflamación está ocurriendo a un ritmo más acelerado de lo previsto. Gracias al esfuerzo constante, Carmen podría mejorar considerablemente su capacidad de movimiento». La noticia llegó como un destello de luz tras una tormenta interminable. Al final de la jornada, cuando Carmen cayó rendida en un sueño plácido, Alejandro y Lucía se acomodaron en el reducido balcón de la sala hospitalaria. Alejandro expresó su incredulidad con un tono lleno de sorpresa. Hace unos meses creí haberla extraviado, pero ahora. Lucía agarró su mano y entrelazó sus dedos con los suyos. Carmen sigue los pasos de su padre, mostrando una gran determinación. Al observar a Lucía, Alejandro mostraba una expresión emocionada en sus ojos. Expresó su gratitud de esta manera: «Lucía, sin tu ayuda, esto no habría sido posible. Has sido la persona que nos ha rescatado a los dos». Durante un extenso instante, sus miradas se encontraron, y en el ambiente se percibía una fuerte tensión eléctrica. Con calma, Alejandro se acercó a ella, sus labios uniéndose en un beso delicado y cariñoso, completamente distinto al apasionado beso que habían intercambiado algunas semanas antes. Al momento de la separación, Lucía mostraba tristeza con lágrimas en sus ojos. «Alejandro, siento temor». «¿A qué se debe?», inquirió con gentileza. «De esta situación, de lo que hay entre nosotros. Llevas mucho tiempo siendo mi superior. ¿Podría ser que esté mezclando el sentimiento de agradecimiento con el amor? ¿Qué sucederá si Carmen no está de acuerdo?». Alejandro sostuvo su rostro con ternura. Le dijo a Lucía que sus sentimientos eran más profundos que simplemente estar agradecido. «Eres fundamental en todo lo que hacemos. Y Carmen siente un profundo amor por ti. Ahora formamos parte de una familia». Entre las lágrimas, Lucía esbozó una sonrisa. «Un grupo familiar». La palabra fue pronunciada de nuevo, disfrutando de su sabor. Esa noche significó el inicio de una nueva fase en sus destinos. Mientras Carmen seguía progresando, Alejandro y Lucía analizaban detenidamente su creciente conexión. Compartían breves instantes de cercanía. Caminaban juntos por los pasillos del centro médico con las manos unidas. Encuentros furtivos en el ascensor. Las miradas llenas de significado se posaban sobre la figura de Carmen. No obstante, la situación no era perfecta. El proceso de recuperación de Carmen resultó ser una travesía extensa y complicada. Existían jornadas llenas de desaliento, llanto y contratiempos. En ese instante, Alejandro y Lucía se brindaban apoyo el uno al otro, hallando fortaleza en su conexión. En uno de esos momentos complicados, Carmen los tomó por sorpresa. Tras una intensa sesión de fisioterapia, la pequeña los observó con una expresión inusualmente seria para su corta edad. El padre de Lucía preguntó si ustedes se aman. Una expresión de sorpresa se cruzó entre Alejandro y Lucía. «Oh, Carmen, mi amor». «Alejandro, Lucía y yo iniciamos». Carmen interrumpió diciendo que está bien si se quieren. «Deseo que encuentren la felicidad».
Me encantaría que Lucía fuese la madre que siempre he deseado tener. Las palabras de Carmen les quitaron el aliento. Al notar que sus ojos se humedecían, Lucía recibió un abrazo reconfortante de Alejandro. Querida Carmen. Expresó Lucía con emoción en su voz temblorosa. Ya siento un cariño hacia ti como si fueras mi propia hija. Mientras Carmen descansaba plácidamente esa noche, Alejandro condujo a Lucía al jardín del centro médico. Arrodillado ante ella, bajo un firmamento lleno de estrellas, pronunció su nombre con emoción mientras extraía una diminuta caja de su bolsillo. ¿Acepta ser mi esposa y formar parte de la vida de Carmen como su madre? Con lágrimas de alegría recorriendo su rostro, Lucía solo pudo asentir antes de abrazarlo. Mientras se daban un beso bajo el manto estrellado, los dos tenían claro que esto marcaba el inicio de su camino juntos. Aunque el trayecto venidero presentaría desafíos, decidieron afrontarlo en unidad, como si fueran una sola familia. La noticia sobre la promesa de matrimonio entre Alejandro y Lucía se difundió velozmente en el centro médico. Las enfermeras sonreían con complicidad al verlos pasar, mientras que los doctores les expresaban sus felicitaciones. Sin embargo, no todos se mostraron contentos al enterarse de la noticia. Esa mañana, mientras colaboraba con Carmen en sus ejercicios, Lucía notó que Alejandro se mostraba notablemente alterado tras recibir una llamada. Al finalizar la llamada, su semblante lucía descolorido. Lucía preguntó con inquietud qué estaba ocurriendo. Alejandro dejó escapar un profundo suspiro. Se trataba de mi progenitora. Ha recibido la noticia de nuestra futura boda y su reacción no es positiva. Se dirige hacia este lugar. Lucía experimentó una sensación de desánimo en lo más profundo de su ser. Doña Mercedes, la matriarca de los Valenzuela, era famosa por su personalidad firme y exigente. Alejandro decidió enfrentarla con determinación, tomando la mano de su pareja. Estaban unidos como familia y eso no cambiaría. Esa tarde, doña Mercedes hizo acto de presencia en el hospital, su imponente figura ocupando por completo la habitación de Carmen. Observó a Lucía con desprecio apenas oculto en su rostro. De forma fría, expresó: «Entonces, eres la enfermera que ha cautivado a mi hijo». Lucía se ergulló con determinación, sin mostrar señales de intimidación. Expresó: «Comprendo que esto pueda resultar inesperado para usted, pero le garantizo que mis emociones hacia Alejandro y Carmen son auténticas». Una risa áspera escapó de doña Mercedes. «Claro que sí lo son. ¿Quién no sentiría verdadero afecto por un magnate y su descendiente?» «Madre», exclamó Alejandro, su tono lleno de enojo. «No te autorizo a referirte de esa manera a Lucía. Ha sido un regalo divino para nuestra familia». Se podía sentir la tensión en el ambiente de la habitación. Carmen, quien había estado callada y atenta, rompió el silencio de repente. «Oh, querida abuela», exclamó con determinación. «Lucía fue mi salvadora. Ella se encarga de mí. Me saca sonrisas y tiene cariño por papá. ¿Acaso eso no es lo relevante?». Las expresiones de Carmen parecieron impactar a doña Mercedes. Mientras observaba a su nieta, su rostro mostró una leve señal de ternura. «Oh, Carmen, mi amor», expresó al aproximarse al lecho. «Deseo solo lo más favorable para ti y tu padre». «Claro que sí. Lucía es la elección más acertada para nuestra familia», contestó Carmen con una perspicacia que superaba su edad. La mirada de doña Mercedes recorrió a Lucía, luego a Alejandro, y por último, volvió a posarse en Carmen. Hubo un cambio en su semblante, como si estuviera observando la situación desde una perspectiva diferente. Al final, exclamó: «¡Estupendo!» y añadió: «Me doy cuenta de que he sido precipitado en mi juicio. Me encantaría profundizar en nuestro conocimiento mutuo, Lucía». «Quizás». Lucía asintió con sorpresa ante la inesperada propuesta de tomar un café. «Sería un placer para mí, señora». Al abandonar la habitación, doña Mercedes y Lucía se encontraron con una expresión de alivio y esperanza en los rostros de Alejandro y Carmen. Los días que siguieron estuvieron llenos de intensa actividad. Con la aprobación a regañadientes pero verdadera de doña Mercedes, dieron inicio los arreglos para la celebración nupcial.
Mientras Alejandro abogaba por una celebración ostentosa acorde a su estatus social, Lucía abogaba por una reunión más cercana y personal. Expresaba que lo esencial era compartir con sus seres queridos, incluyendo a Carmen. Al final, lograron llegar a un acuerdo. Se llevará a cabo una íntima ceremonia en la capilla del centro médico, seguida de una amplia celebración en la elegante residencia Valenzuela. Mientras tanto, el proceso de recuperación de Carmen seguía avanzando. A diario, lograba desplazar sus piernas un poquito más, sin perder su firmeza. Lucía y Alejandro la acompañaban en todo momento, brindándole ánimo y respaldo de manera constante. En la noche previa al matrimonio, Carmen descansaba y Alejandro se ocupaba de los preparativos finales, dejando a Lucía sola en el patio del centro médico. Contemplando el firmamento, no pudo evitar reflexionar sobre la transformación que había experimentado su existencia en un lapso tan breve. ¿Te encuentras bien? Alejandro interrumpió sus reflexiones con su voz, y al mirarlo, su corazón rebosaba de amor. Estoy estupendamente, contestó con una sonrisa. Estaba reflexionando sobre la gran suerte que tengo. Abrazando a Lucía desde atrás, Alejandro apoyó su barbilla en su hombro y le dijo que eran afortunados. Fuiste quien nos rescató a Carmen y a mí. En el momento preciso, brindaste esperanza cuando más la requeríamos. Permanecieron en silencio por un instante, deleitándose con la tranquilidad nocturna y la intensidad de su afecto. Al día siguiente, sus destinos darían un giro definitivo, aunque en aquel instante todo lucía impecable. No obstante, ninguno de los dos imaginaba que el destino les deparaba una sorpresa adicional, la cual desafiaría su amor y resistencia como nunca antes. La mañana de la boda comenzó luminosa, como si el firmamento estuviera deseando festejar la unión de Alejandro y Lucía. En la capilla del centro médico, se habían colocado flores blancas sencillas pero refinadas. Un reducido conjunto de seres queridos y amigos íntimos se congregó para asistir al evento. Lucía paseaba por el pasillo junto a su hermano mayor, luciendo un elegante vestido blanco y sencillo. Al ver a Alejandro aguardándola en el altar, sus ojos reflejaban emoción, mientras Carmen, sonriente, estaba junto a él en su silla de ruedas. La celebración resultó corta pero conmovedora. Al llegar el instante de la votación, Alejandro tomó las manos de Lucía con ternura. Emocionado, expresó: Lucía, apareciste en nuestro camino en un momento de sombras, pero fuiste el faro que iluminó nuestro camino. Has contribuido a mi desarrollo como padre y como persona. Juro quererte y respetarte cada día de mi existencia, y educar a nuestra familia con el mismo cariño y entrega que nos has brindado. Con los ojos llenos de lágrimas, Lucía expresó su gratitud a Alejandro y Carmen por haberle brindado un propósito en su momento de mayor necesidad. He aprendido que el amor puede crecer incluso en situaciones muy complicadas. Me comprometo a estar contigo en todas las circunstancias, tanto en los momentos felices como en los difíciles, y a querer a Carmen como si fuera mi propia hija. Al momento en que el sacerdote los proclamó esposo y esposa, la capilla resonó con los aplausos de los presentes. Fue Carmen quien se acercó primero a la pareja, con una mirada llena de alegría, y los abrazó con cariño. El evento en la mansión Valenzuela se caracterizó por su elegancia y su carácter íntimo. Amigos y seres queridos se congregaron para festejar el amor entre Alejandro y Lucía, así como el prodigio de la recuperación de Carmen. Decidida a impresionar a todos, la niña había estado ensayando en privado junto a su terapeuta físico. En plena celebración, utilizando un andador, dio sus primeros pasos a la vista de todos, acercándose a sus padres. En la habitación, nadie podía contener las lágrimas al ver a Carmen acercarse poco a poco a Alejandro y Lucía. Al encontrarse, los tres se abrazaron estrechamente, representando la unión de su recién formada familia. No obstante, la alegría de ese instante ideal estaba a punto de ser perturbada. Mientras Lucía se encontraba bailando con Alejandro, de pronto experimentó mareos y una sensación de debilidad. Antes de poder articular palabra, perdió el conocimiento entre los brazos de su marido. La celebración fue invadida por el miedo. Con el semblante descolorido por la inquietud, Alejandro llevó a Lucía hasta el vehículo, mientras Carmen lo seguía en su silla de ruedas, mostrando ojos colmados de temor.
En el centro médico, los doctores se apresuraron a cuidar de Lucía, mientras Alejandro y Carmen aguardaban ansiosos. Tras un largo periodo de tiempo, el doctor salió con un semblante serio. Dirigiéndose a Valenzuela, le informó que su esposa se encuentra en condición estable, aunque Alejandro, visiblemente preocupado, le preguntó qué sucedía a continuación. Antes de proseguir, el doctor inhaló profundamente. Se ha identificado una protuberancia en su cerebro. Se requiere realizar pruebas adicionales, aunque existe la posibilidad de que se trate de un tumor. En ese instante, todo se detuvo para Alejandro. Apenas tomó nota de las indicaciones del médico acerca de pruebas complementarias y opciones de tratamiento. Lucía ocupaba todos sus pensamientos. Reflexionaba sobre la dura ironía del destino que les había brindado tanta alegría para luego ponerla en peligro. Al notar la preocupación de su padre, Carmen agarró su mano y le aseguró que Lucía era una persona con gran fortaleza. Colaboró con nosotros para sobrellevar situaciones complicadas. Ahora es nuestra responsabilidad brindarle apoyo. Sorprendido por la madurez y la fortaleza de su hija, Alejandro la observó detenidamente. Asintió, hallando consuelo en las palabras de Carmen. Durante los días posteriores, Lucía fue evaluada mediante una variedad de pruebas y exámenes. Alejandro y Carmen siempre estaban presentes brindando su apoyo incondicional y cariño. La resolución que antes habían visto con admiración en Lucía ahora se manifestaba en su propio comportamiento. Tras una semana llena de ansiedad, el especialista en neurología convocó a la reunión en su consultorio para hablar sobre los resultados. Informó que el tumor puede ser extirpado mediante cirugía, aunque advirtió sobre los peligros que conlleva el procedimiento. Existe la posibilidad de sufrir un daño neurológico que sea irreversible. Ubicada entre Alejandro y Carmen, Lucía inhaló profundamente antes de expresarse. El doctor siguió detallando las alternativas disponibles, que iban desde intervenciones quirúrgicas hasta terapias de radiación y quimioterapia. Cada alternativa presentaba sus propias ventajas e inconvenientes. Mientras estaban escuchando, Alejandro tomó la mano de Lucía con fuerza, sus ojos transmitiendo todo lo que las palabras no podían decir. Mientras tanto, Carmen no soltaba la rodilla de Lucía, siendo un constante recordatorio del cariño y respaldo que la envolvían. Al concluir la cita, el doctor se retiró para que tuvieran la oportunidad de conversar sobre las alternativas disponibles. En la habitación reinaba un silencio abrumador, impregnado de temor y dudas. Al final, Lucía tomó la palabra con determinación, expresando con su voz delicada su compromiso de luchar por Alejandro, Carmen y el bienestar de la familia. No importa cuán complicado sea. Juntos lograremos salir adelante. Abrazó a María con intensidad, dejando que las lágrimas recorrieran su rostro sin restricción. Le aseguró que estarían a su lado en todo momento. Carmen abrazó a Lucía, creando un círculo lleno de amor y solidaridad. Expresó con determinación: somos una familia y permanecemos unidos, pase lo que pase. Al abrazarse, Lucía experimentó una combinación de temor y optimismo. El trayecto que se avecina se presenta complicado, repleto de retos y dificultades. Contando con el apoyo amoroso de su familia, tenía la fortaleza necesaria para afrontar cualquier desafío que se presentara. El desafío de Lucía estaba recién empezando, sin embargo, en ese instante, rodeada por el cariño de Alejandro y Carmen, experimentó una fortaleza inigualable. Unidos, afrontarían este nuevo desafío, día tras día, con la misma firmeza y cariño que los había unido desde el principio. Los meses posteriores fueron un torbellino de sentimientos para la familia Valenzuela. Lucía decidió pasar por una operación, seguida de un riguroso tratamiento de radioterapia y quimioterapia. A diario se enfrentaban a nuevos retos, aunque también compartían pequeños triunfos para festejar en conjunto. Alejandro modificó por completo su rutina para acompañar a Lucía en todo momento. Decidió confiar la mayor parte de sus tareas en la empresa para poder dedicarse principalmente al bienestar de su esposa y su hija. Por otro lado, Carmen se convirtió en una fuente continua de felicidad y estímulo, su proceso de recuperación motivando a Lucía en sus momentos más complicados. En las noches extensas en el centro médico, cuando la angustia y el temor parecían querer vencerla,
Lucía hallaba alivio en las historias que acostumbraba narrarle a Carmen. En ese momento, era la pequeña la que leía a la mujer, su voz delicada inundando la habitación con relatos de valentía y optimismo. Un día, mientras Lucía se relajaba tras someterse a una intensa sesión de quimioterapia, Carmen irrumpió en la habitación con una sonrisa enigmática. «Madre», expresó, empleando por vez primera ese término para dirigirse a Lucía, «te aguarda una sorpresa». Con la asistencia de Alejandro, Carmen se levantó al lado de la cama de Lucía. Ante la mirada sorprendida de su madre de crianza, caminó unos pasos por sí misma hasta llegar a abrazarla. Lucía se echó a llorar, abrazando a Carmen con gran intensidad. «La valentía de mi pequeña». Entre sollozos, susurró. Al abrazo se unió Alejandro, con su corazón lleno de amor y agradecimiento. En ese instante, a pesar de los obstáculos presentes, experimentaron una auténtica sensación de gracia. Durante varios meses, Lucía siguió con su tratamiento, enfrentando diariamente la fatiga y las consecuencias secundarias. Sin embargo, a medida que superaba cada desafío, su voluntad se fortalecía. La fortaleza que antes había sido motivo de admiración en Carmen, ahora la descubría en su propio ser. Al fin, tras un largo periodo de espera, llegó el momento de realizar la resonancia magnética final. Mientras el doctor revisaba los resultados, la familia aguardaba con gran ansiedad. Al ingresar a la habitación, el rostro del médico no revelaba ninguna emoción. Cuando la señora Valenzuela dio inicio, todo se detuvo por un instante, creando una sensación terrible de quietud en el mundo. En ese momento, una amplia sonrisa iluminó el semblante del doctor. «El tumor ha sido erradicado por completo. No tiene cáncer». Los gritos de felicidad y emoción llenaron la habitación. Alejandro rodeó a Lucía con tal intensidad que casi la alzó de la cama. Carmen brincaba de un lado a otro, su risa se entrelazaba con las lágrimas de alegría que derramaba. En los días que siguieron, mientras Lucía se alistaba para abandonar el hospital definitivamente, meditaba sobre la asombrosa travesía que había sido su existencia en los últimos años. Cuando arribé a la residencia Valenzuela, lo hice en calidad de enfermera común en busca de un motivo. Partía en su nuevo rol de esposa, madre y superviviente. Cuando Lucía volvió a casa, la mansión estaba adornada con flores y globos para recibirla. Los seres queridos, colegas del hospital y amigos se congregaron para festejar no solo la mejoría del paciente, sino también la de Carmen, quien lograba desplazarse con un bastón. Al concluir la celebración, la familia Valenzuela permaneció en el jardín, deleitándose con la serenidad de la noche iluminada por las estrellas, una vez que los visitantes se habían retirado. «¿Tienen conocimiento?», expresó Lucía, con una voz delicada pero rebosante de sentimiento. «Al llegar por primera vez, mi propósito era encargarme de Carmen. Sin duda, ustedes dos fueron mi salvación». Tomando su mano, Alejandro la besó con ternura. «Nos hemos protegido el uno al otro, cariño. Nos brindaste una lección invaluable sobre la verdadera esencia de la fortaleza y el cariño». Carmen, arropada por sus padres, expresó: «Las familias se protegen mutuamente, nosotros somos una familia». Mientras observaban el firmamento estrellado, Lucía reflexionó sobre la gran distancia que habían recorrido. Desde el desconsuelo hasta la fe, de la angustia al cariño. El trayecto que habían recorrido no resultó sencillo, sin embargo, cada desafío los fortaleció y estrechó su vínculo. Carmen inquirió, con una voz rebosante de curiosidad propia de la infancia, sobre cuál sería el siguiente paso a seguir. Antes de dar su respuesta, Lucía y Alejandro se miraron cómplicemente. «En este momento, querido mío, estamos experimentando la vida juntos. Cada instante lo pasamos con alegría. Sentimos un amor profundo en nuestros corazones. Siempre valoramos la bendición que es contar con la presencia de nuestros seres queridos». Bajo el manto de estrellas, la familia Valenzuela dio inicio a una nueva etapa en su trayectoria. Un episodio rebosante de amor, optimismo y la convicción de que, sin importar las circunstancias, estarían unidos para superarlas. Al final, habían asimilado la lección más crucial de todas. El auténtico prodigio residía en el impacto renovador del amor y la compasión,
no en la abundancia material ni en la sanación física. Un poder que unió a una enfermera, un magnate y una niña enferma en un lazo familiar sólido e indestructible. A medida que la noche progresaba, desapareciendo los últimos rastros de sus desafíos anteriores, Alejandro, Lucía y Carmen se estrecharon en un abrazo, sintiendo sus corazones latir al unísono, agradecidos por el más valioso obsequio de todos, el amor de una familia auténtica. Y de esta manera finaliza el relato de hoy, camaradas. Antes de decir adiós, requiero de su colaboración para mantener en movimiento este caudal de relatos. Si te ha emocionado, motivado o simplemente te ha divertido esta narración, no dudes en darle un like a este vídeo. Tan sencillo como presionar un botón, pero tiene un valor incalculable para nosotros. ¿Te gustaría leer más relatos similares a este? No dudes en suscribirte a Historias sin Censura. Recuerda también pulsar la campanita para estar al tanto de todas nuestras próximas experiencias emocionantes. No olvides que diariamente publicamos un vídeo nuevo. Haz llegar este vídeo a tus seres queridos y amistades. Tal vez estés motivando a alguien a realizar una transformación beneficiosa a nivel global. Comparte con nosotros en un comentario cuál fue el fragmento de la historia que más te conmovió. Disfrutamos mucho leyendo sus puntos de vista y estableciendo conexión con todos ustedes. Si estás leyendo esto en tu teléfono móvil, recuerda presionar el botón de Hype. Demuestra tu emoción y colabora con nosotros para difundir estas historias motivadoras a un público más amplio. Agradecemos tu participación en nuestra comunidad de relatos auténticos. El respaldo que nos brindan es tan vital como el agua pura. Vital y fundamental. Antes de marcharte, te recomendaría que le echaras un ojo al vídeo que se está mostrando en este momento. Se trata de otra fascinante narración que no querrás perderte. Mañana nos encontraremos con una nueva historia que te mantendrá en vilo. Hasta ese momento, continúa fluyendo y transformando el mundo, una gota cada vez.